false friends or false cognates, los false friends o los falsos cognatos, are those words that are similar between English and Spanish, right? That are similar in both languages. Son esas palabras que son similares en los dos idiomas, but they have different meaning. Pero tienen diferente significado, ¿sí? Meaning es significado. For example, por ejemplo, the word inhabited, la palabra inhabited, que parece que fuera inhabitado, sin embargo es lo opuesto. Inhabited significa habitado, habitado. La palabra inhabitant es habitante. Entonces, ¿cómo diríamos inhabitado? Le agregamos la UN adelante, uninhabited, y ahí sí tenemos la palabra deshabitado o inhabitado, ¿sí? Another false friend that begins with the letter I. Otro false friend que comienza con la letra I. The word injury. La palabra injury, que no significa injuria. Injury means herida. Injury significa herida. So how do we say injuria in English? Entonces, ¿cómo decimos injuria en inglés? Injuria se dice insult, ¿sí? An insult. Installment. Installment es otro falso amigo, false friend. Installment significa cuota o plazo, ¿verdad? Cuando vamos a pagar en cuotas, ¿sí? O hemos pagado la tercera cuota. We have paid the third installment. Pareciera que significase instalación o instalamiento. La palabra para instalar o instalación es installation. Installation. Installment es cuota. Y tenemos la palabra insulation. Insulation, que no significa insolación, porque la palabra inglesa para decir insolación es sunstroke. Sunstroke, ¿sí? Sunstroke literalmente significa un ataque de sol o un golpe de sol. A stroke, generalmente cuando hablamos de stroke solo, nos referimos a un ataque al corazón, a stroke. Pero cuando decimos sunstroke, es una insolación. La palabra insulation es aislación. Vamos a pasar a los verbos. Verbos regulares o regular verbs that begin with the letter I. We have the verb to ignore, that means ignorar. We also have, también tenemos, the verb to imagine, that means imaginar. El verbo to imagine, que significa imaginar. And the verb to imitate, imitar, that means imitar, que significa imitar. And as for irregular verbs that begin with the letter I, we have the verb to input. Verbos irregulares que empiezan con la letra I, tenemos el verbo to input, que significa ingresar o introducir, ¿sí? No ingresar en el sentido de yo ingreso a un lugar, no. ¿Ok? Eso sería to come in, entrar, ¿verdad? No decimos yo ingreso, decimos yo entro. En inglés también usamos come in para entrar a algún lugar. Ingresar es en el sentido de cuando nosotros estamos ingresando datos en un sistema, en una computadora, ¿verdad? Cuando estamos ingresando datos o números o letras o escribiendo o ingresando una contraseña, un usuario, cualquier cosa así, datos en general, usamos to input. To input. Así que es un verbo muy utilizado en informática, en computación y en cualquier lenguaje de sistema, ¿sí? Y también to input es introducir, ¿sí? Introducir algo en alguna cosa, to input, ¿bien? Y no he colocado más verbos irregulares que comiencen con I, porque los otros verbos irregulares que comienzan con I
en general son verbos que no son los más utilizados, ¿verdad? Así que me parece que no tiene sentido que pierdan tiempo aprendiendo verbos que van a utilizar poco, ¿sí? Así que puse solamente como ejemplo de un verbo irregular el verbo to input. ¿Por qué es irregular? Bueno, el verbo to input está formado en realidad por dos palabras. No es en realidad un phrasal verb, ¿sí? Porque acá las dos palabras están integradas en una sola. To input está formado por la palabra in, que significa en, y la palabra put, o el verbo put, que significa poner o colocar. O sea, sería poner dentro o poner adentro, que significa, por lo tanto, ingresar, ¿verdad? O introducir. Así que el verbo to input se conjuga igual que el verbo to put, que el verbo put, ¿sí? Que es un verbo irregular que el pasado y el presente se escriben igual, ¿verdad? Si fuera un verbo regular, si este fuese un verbo regular, el pasado sería inputed, ¿verdad? Y el pretérito perfecto sería también inputed, ¿verdad? Sin embargo, como es un verbo irregular, este verbo irregular particular, el pasado es input, igual que el presente. Y el pretérito perfecto también es input. ¿Sí? Perdón, el participio presente, me equivoqué. Por lo tanto, si quiero decir yo entro, o yo entro datos, ¿sí? O yo ingreso datos, digo I input data, ¿sí? Si quiero decir yo introduje datos, voy a decir I input data. Y si quiero decir yo he introducido datos, voy a decir también I input data, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un verbo irregular del inglés. Y este se mantiene idéntico en todas las conjugaciones verbales, ¿sí? Bueno, con esto terminamos nuestra clase con la letra I, así que luego veremos otra letra. Y si tienen preguntas o dudas, recuerden que las pueden mandar como comentarios y se les voy a contestar. Así que gracias por acompañarme.